Hola, Ale, buena tarde. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ay, estoy bien mala, profe. Tengo mucha tos. Se escucha tu voz, trataré de no hacerte hablar, acuérdame nada más. Sí, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, bien. Yo bien, gracias. ¿Ya fuiste al médico? ¿Qué cree que no he podido ir porque estuve trabajando, pero yo creo que mañana. Ok, pues hay que cuidarse porque tiene que estar buena para el domingo. Bien, vamos a esperar que se conecten tus compañeritos. Pues ya estamos con... Hola, Rodrigo, buena tarde. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a comenzar con la sesión. Esta semana no les dejé actividades, así que espero que hayan, pues no descansado, ¿verdad? Porque tienen por ahí otras cosas que hacer, pero bueno, los vamos a ver el día domingo, que les mandaron por ahí sus horas de exposiciones, así que espero que ya estén preparados para ello, ya tengan sus materiales y pues bueno, también espero, bueno, con esto se terminan nuestros temarios, se terminan las sesiones en este cuatrimestre. Espero poder verlos el próximo cuatrimestre en otras nuevas sesiones con otras nuevas asignaturas, si es que todo fluye bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con psicotécnica pedagógica en esta ocasión. Y bueno, estábamos hablando hace 8 días, déjenme les comparto pantalla. Como como hemos estado, ustedes se han estado dando cuenta, pues durante toda la asignatura hemos estado hablando acerca de las diferentes pruebas, este, que dentro de la educación nosotros podemos utilizar para medir diferentes aspectos de un alumno. En este caso, recuerden ustedes que les comentaba yo al inicio que en lo que es la parte de medir los factores de un individuo, pues tenemos a la psicotécnica, tenemos que la que se enfoca más en la parte educativa y en la parte laboral. También por ahí vamos a encontrar a la psicopedagogía, que también es una rama que es parte de la psicología, también de la pedagogía, y que va a medir precisamente diversos aspectos de la conducta, la personalidad, los valores, las habilidades, la inteligencia, en este caso de nuestros alumnos, con el fin de mejorar sobre todo su aprendizaje. Se hace un proceso de intervención. La intervención, pues recuerden, son todas aquellas estrategias que va a utilizar el encargado de quien esté llevando la terapia para mejorar en este caso, con nuestros alumnos. Cuando hablamos de alumnos, pues no específicamente hablamos de niños, sino hablamos de diversas edades, pero también veíamos o hemos visto que muchas de las pruebas, sobre todo la gran mayoría de pruebas, pues va de los 5 años en adelante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diferentes alumnos, algunas pues ustedes saben que están específicas para cierta etapa, para cierto periodo con nuestros niños o jóvenes o adolescentes. Entonces, siempre tienen que destacar eso. Entonces, les he estado enviando pues un montón de pruebas, ¿verdad? Que ustedes conozcan. Vuelvo a insistir, nosotros generalmente no las aplicamos, pero sí las debemos de conocer. Nosotros no diagnosticamos, sino que pues se encarga la parte de la psicología ya propiamente, neurología, psiquiatría, que son los que se van a encargar
poder diagnosticar algún trastorno, algún problema que ocurra con los alumnos. Así que bueno, estábamos hablando hace 8 días sobre los test de valores y dijimos que bueno, aquí van a medir esa parte del desarrollo social, los valores que utiliza cada uno de los alumnos y que ha aprendido desde lo que es su hogar y cómo los aplica. Aquí vamos con la parte moral y sí tiene que ver con la parte conductual. La parte ética también entra con esto, que no solamente es aplicarlos en la parte de la escuela, sino que realmente los valores pues los van a aplicar en muchos otros ámbitos donde se desarrollen, ¿sí? Entonces, bueno, veíamos estos test de valores. El último tema que vamos a ver, lo vamos a ligar con todo, realmente tiene que ver con todas las pruebas y estábamos hablando que en las de valores, pues vamos a encontrar la SABIC. Realmente la prueba SABIC no la encontré en mis archivos, esta se la sigo debiendo. Nada más recuerden posteriormente recordarme que les debo esa prueba porque por ahí la debo tener, ¿vale? Voy a cambiar esta ya se las envié. Sí, entonces voy a quitar esa y vamos a ver lo de esta semana, que ya es el último tema prácticamente que tenemos por ver, déjenme ver porque ya me perdí aquí yo. Aquí estoy. Permítanme. Tantito. Bien, vamos a seguir hablando de pruebas. De hecho, les mandé unas y ahorita las vamos a revisar. ¿Vale? Vamos a ver. Bien, vamos a ver en esta ocasión lo que son las pruebas objetivas. En sí, todas las pruebas que hemos visto de todos los temas que hemos hablado desde lo que fueron las pruebas de habilidades, los tests de habilidades, hasta lo que vamos, todas son objetivas. Y son objetivas porque todas ya han llevado un proceso de validación de confiabilidad y están midiendo un aspecto importante en el ser humano o en el individuo, así que por eso se vuelven objetivas. Todas las pruebas tienen que tener esa parte de objetividad, si no, pues recuerden que no van a funcionar. Por eso se someten a análisis previo. Así que, pues vamos a retomar y reconfirmar todo lo que vimos durante el cuatrimestre, pues vamos a ver a qué se refieren estas. Dani, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor, la diapositiva? Sí, profe. ¿Qué son las pruebas objetivas? Son una serie de tareas o conjuntos de ítems que se utilizan en el proceso educativo académico y que los estudiantes tienen que responderlos en un tiempo determinado. Las pruebas objetivas, señala Delgado, constituyen un valioso instrumento de aprendizaje, ya que facilitan al estudiante conocer de manera bastante fiable y rápida su progreso en aquel. Y gracias, Dani. Bien, entonces aquí en las pruebas, bueno, ya dijimos, todas las pruebas son objetivas, perdón. Pero hablando específicamente, pues, de la psicotécnica, que recuerden que se está enfocando a la parte de educativa, la parte de los procesos de aprendizaje también y a los procesos de enseñanza. Pues bien, dentro del ámbito educativo, las pruebas son objetivas y dice que son un conjunto de ítems. Como ya vimos, todas las pruebas pues tienen esto, son un conjunto de ítems que pueden ser preguntas, que pueden ser abiertas, cerradas, de opción múltiple. Todos estos ítems ya vimos que pueden ser de relacionar, como la prueba Raven, excepto las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas, pues ya esas no son un conjunto de ítems, ¿vale? Porque pues esas se van a evaluar mediante un dibujo, pero todas las demás que involucren preguntas, de cualquier tipo que sean, de relación son ítems, son todo el conjunto de valores que se van a medir, ¿sí? Que son las variables que se están midiendo. Así que son muy importantes, sí, son muy importantes porque dentro del proceso educativo nos van a permitir identificar, como lo dice Delgado, como lo dice aquí en lo que es la presentación, nos van a facilitar el conocer cómo el estudiante aprende, es decir, cómo nuestro alumno está aprendiendo, para que nosotros podamos apoyar en ese sentido su aprendizaje y pueda tener mayores progresos en su proceso de aprender.
parece trabalenguas, pero pues realmente es lo que van a hacer, nos van a dar las herramientas, nos van a ayudar a identificar, en este caso, cuál es el problema que tiene nuestro alumno, ¿sí? Nos va a permitir identificar cómo es su proceso de aprendizaje y eso permitirá desarrollar las diferentes intervenciones para ayudarlo a que mejore. La gran mayoría de pruebas, y desafortunadamente, ¿verdad? Así ocurre, las aplicamos no porque el alumno esté bien, ¿sí? Las aplicamos porque desafortunadamente hay un problema y ese problema es el que tenemos que identificar y sobre ese problema se va a trabajar, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a eso, no solamente a entender al alumno, sino que en el proceso de intervención, ¿cómo lo vamos a hacer? Recuerden que al inicio hablábamos de que este trabajo se vuelve multidisciplinario. Es multidisciplinario porque no solamente trabaja el pedagogo o el docente con el alumno o el psicólogo, sino que es un proceso de intervención que involucra diferentes áreas. Como les comentaba al inicio, para lograr esto, pues necesitamos que haya una intervención por la parte de la psicología, puesto que nosotros no somos los encargados de diagnosticar. Entonces, sí somos los encargados de identificar el problema en el sentido de que es la situación que ocurre en el salón o con sus compañeros o en el aspecto que queramos medir, ¿sí? Y nosotros tenemos que referir al especialista y el especialista se vuelve el psicólogo en primera instancia, sino el psiquiatra, sino el neurólogo. Y ellos son los que mediante las pruebas que hagan, perdón, van a identificar cuál es el problema y a partir de ello diseñar intervenciones con las que se van a apoyar del docente para poder trabajar. Rodrigo nos comentaba que había una de sus alumnas que llevaba terapia, ¿no? O que la psicóloga, perdón, había intervenido. Y Rodrigo, por ejemplo, tiene que trabajar en coordinación con psicología porque psicología nos hace recomendaciones a los docentes para poder trabajar en el aula con nuestros alumnos. Por eso es un trabajo multidisciplinar. Sí, multidisciplinar, porque nosotros trabajamos en conjunto. ¿Qué es doble trabajo como docentes? Sí, porque tenemos al grupo neurotípico, ¿sí? Es decir, los niños normales que tenemos, ¿verdad? Más los niños o el niño o los casos que tengamos con alguna intervención psicológica, por ejemplo, y que tenemos que atender las recomendaciones para que ellos puedan mejorar en su proceso educativo. Y esto pues ocurre en muchos casos con síndromes, con algunos trastornos identificados del lenguaje, dislexias, afasias, sí, niños con autismo, que creo que a veces difícil identificar estos casos, Asperger, ¿no? Donde tenemos que identificar y después trabajar en conjunto. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver de qué más se trata esto. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe, ninguna. Muy bien, Dani. Esperemos que sí. Bien, entonces, estas pruebas pues se elaboran, como ya lo hemos platicado también y lo comentamos al principio, pues se van a elaborar de acuerdo a lo que se quiere abordar. Son pruebas muy específicas y ya conocemos muchas de ellas, así que, por ejemplo, la prueba Raven, pues nos va a identificar la inteligencia o el coeficiente intelectual de nuestros alumnos, perdón. También, por ejemplo, teníamos por ahí el HTP, ¿no? El dibujo de la casa, el árbol y el ser humano, que miden la personalidad, pero también nos da rasgos sobre actitudes y otras cuestiones de nuestro alumno. Entonces, todas las pruebas, generalmente ya tomamos pruebas estandarizadas, como se los he mencionado, o sea, son pruebas que ya existen y que solamente adaptamos o retomamos para aplicar. Es difícil
elaborar una prueba de estas porque pues requiere un proceso de saber si realmente está cumpliendo con los objetivos que se pretenden. Por eso hablaba hace un rato de dos aspectos más que siempre tenemos que considerar, que son la confiabilidad y la validez. ¿Sí? Entonces, estas pruebas pues ya están hechas, generalmente ya están hechas, no las hacemos, pero ya vimos que se miden diferentes aspectos. Y pues bien, ¿qué es lo que van a hacer? Generalmente estas pruebas, pues es el diagnóstico, ¿sí? Acuérdense que dentro de la psicología, pues está la parte de diagnosticar, ¿sí? De diseñar un plan de intervención, de evaluar, ¿sí? Para mejorar, porque eso es lo que vamos a hacer. Así que esta evaluación que se va a hacer a partir de la aplicación de un plan de acciones a llevar a cabo con el individuo que es sujeto de estas pruebas, pues se hace una evaluación al final formativa y sumativa. ¿Por qué va a repercutir en la evaluación sumativa y formativa de nuestros alumnos? Pues bien, porque al final de cuentas, toda la intervención que se diseñe por la parte de la docencia o por la parte del área de psicología, más bien que se diseña por el área de psicología, pero que va a implicar de alguna manera el trabajo docente y que es en el proceso de aprendizaje, pues al final tenemos que ver resultados, tenemos que ver que realmente las estrategias diseñadas a partir de los resultados que se obtuvieron en una prueba, estén haciendo que nuestro alumno mejore en su proceso de aprendizaje. Y esto lo tenemos que ver reflejado en esa evaluación continua y final que hacemos en el salón de clases. Si nosotros vamos con nuestro alumno a aplicar una prueba es porque, como insisto, es porque algo está pasando, no está bien. Y entonces queremos identificar un problema. Con esa identificación de problema, pues se desarrolla un plan de acción. Y este plan de acción, pues nos debe dejar resultados. Nos debe dejar al final ver que nuestro alumno realmente está mejorando en sus procesos, ¿sí? Hay una retroalimentación a través de la aplicación de esto, sí. Cuando no está funcionando el plan de acción, pues se tiene que reestructurar. Por eso también se lleva una evaluación continua. Y esta evaluación continua nos permite ir verificando si las acciones que estamos llevando están dejándonos o cumpliendo los objetivos deseados. Si no, pues se van cambiando también durante el transcurso, porque también para eso sirve evaluar. Pero el objetivo final es que nuestro alumno mejore en su proceso, lo ayudemos a adquirir los contenidos de la mejor manera posible y que para él se vuelva un aprendizaje significativo. No sé si hasta ahí sí me está dando a entender, si sí me estoy explicando, jóvenes. Sí, Dani, Rodrigo, ¿sí me explico? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ok, Profe. muy bien. Vamos a continuar entonces. Entonces, pues como ustedes ya vieron en la mayoría de pruebas que yo ya les envié, ¿verdad? Las respuestas son breves, deben de ser concretas, ¿sí? Y generalmente cuando involucran que den una respuesta los alumnos o las personas a quienes estamos aplicando, generalmente no hay opción de corregir. De hecho, en muchas otras pruebas, lo único que se permite es el lápiz, porque solamente se permite que analicen, pero ya no de cambiar la respuesta, ¿sí? También generalmente se les plantean respuestas con una sola opción o sí varias opciones, pero esa opción ya no se puede cambiar, ¿no? Entonces también eso es indispensable dentro de estas pruebas. Por eso esto nos lleva a su objetividad, ¿sí? Y pues, aunque al final dentro de los tests a veces nos ponen opciones múltiples, realmente se vuelve algo cerrado porque
Sí hay que escoger, pero después ya no puedes cambiar. Entonces, por eso, esto le va a dar objetividad, porque si nuestro alumno en observación vemos que empieza a cambiar una respuesta y luego otra, pues entonces hay ambigüedad, no sabe elegir y eso pues al final de cuentas también en la prueba no nos va a dar buenos resultados. Por eso es importante que tener claro qué prueba es la que vamos a otorgar, sí, para ver qué nos van a responder o qué opciones les vamos a dar para que ellos respondan, para que al final de cuentas sí obtengamos lo que deseamos, porque eso le va a dar esta certeza de objetividad a la prueba. Si no, pues obviamente no son objetivos, los resultados no son los deseados. Las características, pues son características que ya hemos hablado durante todo el cuatri, validez, ¿sí? Que sean válidas, que realmente estén midiendo lo que pretendemos medir. Si no, pues no tienen ese carácter de objetividad también. Por eso es que se realizan pruebas pilotos antes con estas pruebas para darle la parte de validez, la parte de confiabilidad y pues la parte de objetividad desde luego, ¿sí? La objetividad se refiere a las respuestas correctas que vamos a obtener con la prueba. Estas respuestas, pues obviamente nos van a ser medibles en cuanto a las escalas que cada prueba nos tiene, en cuanto a la respuesta que se nos otorgan y las puntuaciones que cada prueba maneja. Ya vimos que son diferentes en cada prueba tiene su escala de medición y eso es lo que nos va a dar la objetividad. Sensibilidad, porque como dice en la diapositiva, permiten registrar con exactitud el grado de avance de cada alumno. Esto va a ser de acuerdo a la intervención, sí, pero también a los resultados que vamos a obtener de cada prueba. Cada prueba maneja diferentes percentiles y pues ya lo hemos observado. La aplicabilidad, sí, esto es la manera en que se van a aplicar y la manera en que nosotros vamos a poder contestar o el alumno podrá contestar estas pruebas. Ya vimos que en cada prueba tienen sus diferentes manuales de aplicabilidad donde nos indican incluso los materiales, los cuadernillos de evaluación, las hojas de respuestas que a veces tenemos, pero también los cuestionarios como tal que se van a aplicar en los alumnos, ¿sí? Entonces, pues ven, ahí nos indican, como ustedes ya vieron, incluso el tiempo, nos dan las sugerencias de indicaciones que debemos de ir dando para que éstas se puedan aplicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos tomando pruebas estandarizadas y pues todo ya ha sido rectificado en su validez, en su objetividad y su confiabilidad, pero también en su sensibilidad. Y por último, la confiabilidad, que realmente los datos que nos estén dando pues sean precisos y concisos. Y esto pues también se obtiene después de haberlas aplicado durante muchas veces previamente en las pruebas pilotos que se le realizan a cada una de las pruebas. Pero insisto, todas las que ya les mandé son estándares, o sea, son estandarizadas, ya están diseñadas, ya han sido revisadas rigurosamente y son válidas, son objetivas, son confiables, tienen toda la parte de aplicabilidad y también de alguna manera retoman la parte de sensibilidad. Tienen estas 5 características, las pruebas que les he mandado. Y todas en sí, ¿sale? Las pautas de elaboración. ¿Cómo se elaboran? Las pruebas. Pues bien, las pruebas, obviamente, vamos a primero determinar los contenidos y materiales que nos interesa evaluar. Esto es, qué aspecto de la persona o del ser humano pretendemos evaluar. Y bajo eso, nosotros vamos a diseñar. El punto número 2 es poder identificar los ítems que se van a incluir, es decir, las preguntas que vamos a seleccionar o que vamos a incluir de acuerdo a lo que pretendemos nosotros evaluar. En teoría, aquí parece muy sencillo, pero realmente, pues es un proceso muy complejo, ¿sí? Porque no es como realizar el examen que le hacemos a los niños del contesta esta pregunta y ya, no, porque aquí estamos
identificando aspectos importantes de los alumnos o de la persona, y entonces tenemos que saber redactar esos ítems para saber qué respuesta vamos a obtener, que eso tiene que ver con el punto número 3, ¿sí? Tenemos que saber redactar la pregunta y saber redactar las posibles respuestas cuando tienen opciones múltiples, ¿sí? Para nosotros saber qué queremos obtener. Como punto número 4, pues bueno, toda pregunta lleva un orden, todo lleva una secuencia, si así lo queremos también ver. Así que hay que darle una estructura y tenemos que saber ordenar y enumerar pues los ítems que vamos a utilizar, ¿sí? Eso ustedes ya lo pudieron checar en las pruebas que les he estado enviando, perdón, todas están ordenadas, sí, todas llevan una secuencia. Todas tienen criterios establecidos también para rescatar, e incluso en los cuadernillos viene todo lo de evaluación y ahí vamos a ver estos criterios que evalúan, ¿sí? En el punto número 5, ¿sí? Cuando se tratan de actividades de autoevaluación, en esta autoevaluación podemos incluir, por ejemplo, las pruebas que miden el autoconcepto, ¿verdad? La imagen que tenemos de nosotros, el autoestima y todas estas cuestiones, pues tenemos que preparar lo que es una retroalimentación, que es el feedback, ¿sí? Esto es retroalimentar, dar una retroalimentación para que nosotros podamos corregir, que realmente, insisto, las pruebas a veces no nos permiten dar esta parte de corrección, entonces, sí podemos elaborar pruebas si así lo desean, pero es una labor muy ardua, es realmente muy complejo poder elaborar estas pruebas. Lo que hacen la mayoría o lo que han hecho otros psicólogos, incluso parte de los educadores, es modificar, es poder hacer flexibles a las pruebas, adaptarlas a los grupos, a las necesidades que se requieren. De hecho, hay pruebas que yo les envié que dicen ahí adaptación de, o adaptado para, o adaptado para tal población. ¿Por qué? Porque las características a veces son distintas y hay que adaptar ciertos elementos, ciertos ítems o ciertos criterios de evaluación de las pruebas. Por eso se hace esta adaptación de las pruebas. Sí, entonces tenemos estos 5 puntos. De manera general, ¿eh? Porque si realmente quisiéramos llevar a cabo la realización de pruebas, pues vamos a encontrarnos con que tenemos que considerar muchos otros aspectos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de, pues, estas pruebas objetivas? Pues bueno, podemos incluir mayor número de ítems. Varían en muchas, ya vimos que hay unas pruebas que tienen poquitos ítems y a partir de esos poquitos pues rescatan todo, pero son muy concisas en los ítems. Otras son muy extensas y pues también eso nos va a permitir tener mayor oportunidad de ver más aspectos de las personas, ¿sí? Son muy exactas, así que pues evitan la imprecisión, ¿sí? Esto al ser pruebas específicas muy objetivas, pues obviamente van a hacer que nuestros alumnos se puedan centrar en lo que nosotros queramos recabar de información dentro de las pruebas. Y pues al final de cuentas, con el resultado de estas pruebas, nosotros lo que pretendemos es que los docentes ya no sean tan subjetivos a la hora de evaluar al alumno, sino que realmente permitan al docente ser más objetivo en el sentido de que a través de los resultados que se tienen, pueda identificar las características de aprendizaje de sus alumnos y cómo intervenir, lo cual hará que a la hora de evaluar, pues ya no los evalúe igual. En un principio, al final, tenemos que aplicar evaluación y tenemos que ver que nuestro alumno desarrolla habilidades al igual que el resto de sus compañeros, ¿no? Porque estamos identificando precisamente en qué aspectos está fallando nuestro alumno, fallando en el sentido de cuál es el problema y qué tenemos que considerar. ¿Hasta aquí dudas?
Parece que no, ¿verdad? Bien, vamos No, a... profe. Ok, muy bien, Rodrigo. Este, Rodrigo, ¿nos puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, profe. Es la de desventajas, porque es la que me aparece. Sí, desventajas, por favor. Algunos cambios de conducta solo se pueden medir si se le presenta al alumno una situación no estructurada, sin límites precisos, que le exija sintetizar o crear algo. Si están mal elaboradas, se convierten en simples pruebas de adivinación múltiple o en pruebas invalidez porque sugieren las respuestas a los alumnos. La clave para que las pruebas objetivas se conviertan en instrumentos eficaces de evaluación es la calidad con la que han sido elaboradas. Gracias, Rodrigo. Pues sí, volvemos a lo mismo y vuelvo a insistir. Si no están bien elaboradas, no van a obtener la información deseada y pues solamente, como lo dice ahí entre comillas, se vuelven pruebas de adivinación múltiple porque se vuelven ambiguas y los resultados pues no van a ser los correctos. Por lo tanto, volvemos a insistir, todas las pruebas que han sido enviadas, que han sido seleccionadas, pues son pruebas objetivas, son pruebas que siempre nos conducen a resultados concretos y miden precisamente lo que queremos saber. Así que esto es en caso de pruebas que no están bien, pero estas pruebas realmente ambiguas pues no las vamos a encontrar, a menos que sean pruebas elaboradas de pronto para una situación específica en la que nosotros vamos a tener esta parte de identificar algo ambiguo, pero realmente no las tenemos, todas son pruebas objetivas. Voy a dejar de compartir la exposición que se las voy a mandar, pero les voy a compartirles, déjenme ver si están por aquí mis documentos. A ver, déjenme ver nada más. Ah, caray. Les quiero, permítanme, nada más déjenme. Quiero compartirles las pruebas que les mandé. A ver, déjenme checar dónde están, dónde las tengo. Permítanme. Ah, aquí ya las vi. Les mandé unas pruebas que son pruebas objetivas al final de cuentas, porque todas, recuerden que todas tienen o cumplen con esta parte de objetividad. Em, Déjenme ver, ya me perdí aquí. Entonces, pues lo que les quiero compartir es, a ver, déjenme ver, ya sé cuál es la que está mal. Permítanme. Necesito cambiar aquí en mi. Déjenme ver. Ah, ok. Les voy a compartir la prueba de Cleaver, ¿sale? Esta prueba que es, vamos a ver, el test de Cleaver, ¿sale? Esta es una prueba objetiva, es una de las que también se aplican constantemente, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito educativo, ¿sí? Y esta es una prueba, digamos que de las más actuales. No quiere decir que las otras son muy viejas, pero algunas, como ya vimos, tienen incluso desde los años 50, 60 que han sido elaboradas. Pero esta es una prueba, pues, más actual, ¿sí? ¿Qué es lo que va a medir esta prueba? Pues bien, es una prueba que nos va a medir inteligencia, conducta, valores, ¿sí? Educación y experiencia laboral. Realmente son los factores que va a estar evaluándose. En esta sola prueba, como ustedes ven, vamos a medir 5 aspectos del individuo, ¿sí? Generalmente por eso lo vamos a encontrar más en la parte de lo que es la parte laboral, ¿sí? Es una
prueba que vamos a ver más ahí. Sí se aplica en la educación y se va a quedar hasta el punto número 4, pero esta es una prueba estandarizada y es una prueba objetiva porque ya ha sido verificada, porque ya ha sido comprobada, porque mide la parte de confiabilidad y validez, están ya corroborados. Así que esta es una prueba de estos. Como ustedes pueden ver en esta prueba, lo que va a medir o lo que, por ejemplo, lo que son sus indicadores de personalidad, ¿sí? Mide el qué, el cómo y el por qué, la inteligencia, conductas y valores. En las cualidades miden los conocimientos y en la experiencia laboral la práctica de estos, ¿sí? Y bueno, como ustedes pueden ver, bueno, en el archivo que les mandé, pues nos habla acerca de todo lo que es esta prueba, ¿sí? Ustedes la pueden ver, todo lo que es en su estructura, ¿sí? Mide madurez, salud, situación personal, educación, experiencia, inteligencia, valores personales, conducta, automotivación, integridad, relaciones, imagen y otros. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar a partir de esta aplicación de la prueba de Claver, ¿sí? Que es realmente todo el manualito de la prueba de Claver. Déjenme quitarles esa, ya casi se nos acaba la sesión. Déjenme compartirles lo que es Barsit. Sí, les mandé por ahí lo que es Barsit. Es un test de habilidades. Déjenme, se los comparto rápidamente para que podamos verlos antes de irnos, que espero que los chequen posteriormente. Por favor, es importante que ustedes los conozcan. Yo sé que no los vamos a aplicar, pero sí tenemos que conocerlos. Es importante conocerlos porque, pues en algún momento, les digo, como si se les ocurre irse a trabajar al área de recursos humanos, ¿verdad? Que implica la parte de la psicotécnica y la psicometría, pues ahí sí les tocaría aplicar estas pruebas, tendrían que tener conocimiento. Vean por aquí, esto es un cuestionario, aquí con la objetividad la vamos a ver, tenemos diferentes respuestas, pero tenemos que cerrarnos en una sola y no hay opción, ¿sí? Así que, como ven, aquí está. Esta es, por ejemplo, la palabra que nos dice que es una manzana. Es de relación, libro, piedra, casa, fruto, animal. Pues obviamente en esta respuesta, que es muy lógica, sería fruto, ¿verdad? ¿Qué palabra nos dice lo contrario de bueno? Anterior, mejor, malo, simpático, deseable. Pues obviamente sería malo. De estas 5 palabras, una pertenece a una clase diferente. ¿Cuál es? Gato, perro, zapato, caballo, vaca. Como ven aquí, lo que tenemos que identificar es lo que engloba parte de un grupo. Y dentro de ese grupo, pues bueno, como ustedes pueden ver, son animales. Y dentro de lo que son animales, pues obviamente el zapato no es parte de lo que es un animal. Así que esto sería, pues la respuesta correcta, ¿no? Y así el agua es una bebida y el arroz es un alimento. Todo creo que está muy lógico dentro de esta prueba. Este es el cuestionario, ¿sí? Aquí están las preguntas a resolver y consta de 10 minutos. Vean nada más lo que se lleva. 10 minutos en contestar esta serie de preguntas. Por ahí les mandé también la hoja de respuestas y les mandé también el cómo se evalúa. Igual les mandé la prueba de, ahí se me fue el nombre, estaba yo checando la otra prueba que se los mandé en Excel precisamente, que es, a ver, déjenme checar porque se me va el avión de pronto de todo lo que les mando. La Clavers, que también está en todas sus combinaciones, sus plantillas, esa también por favor la checan. Me queda un minuto, jóvenes. Me dio mucho gusto haber trabajado con ustedes esta materia. Yo sé que implica muchos aspectos más, pero bueno, es un conocimiento general lo que ustedes tienen que saber. Ojalá en algún momento tengan la oportunidad de aplicar nuevamente, o poder aplicar estas pruebas o por lo menos conocerlas. No me despido de ustedes porque vamos a la siguiente sesión con diseño curricular. Denme chance 3 minutitos para bajar mis presentaciones y más tarde les envío tanto el video como la presentación de esta materia, ¿vale? Así que los veo en 3 minutitos, denme chance a las
7:13 más o menos, por favor. Así que los veo en un momento.